Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el profesor Juan Luis Terrés. El día de hoy vamos a ver Historia de México, la unidad 8, México Contemporáneo, que va de 1940 al 2000. Bien, comencemos. Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a empezar con la unidad 8.1, las políticas de unidad nacional, que va de 1940 a 1952. Vamos a ver que en este momento ya todos los presidentes duran 6 años su periodo presidencial, ya están en sexenio. El primero que hace sexenio es Lázaro Cárdenas. Antes de eso todos duraban 4 años en el poder. Bien, vamos a hablar de Manuel Ávila Camacho y de sus contribuciones muy importantes para nuestro país. Bien, Manuel Ávila Camacho, su periodo presidencial va de 1940 a 1946. Él modifica el artículo 3, que es el de la educación. Vamos a recordar un poco que Lázaro Cárdenas le había puesto un prefijo a este artículo, o un concepto mejor dicho, que era educación socialista. Mismo concepto que Manuel Ávila Camacho lo modifica y lo deja como lo conocemos hoy en día. Bien, algo de suma importancia para México y los trabajadores de México y en el desarrollo social de México es la creación del Instituto Mexicano Social. Antes de esto no existía algo que amparara al trabajador en el sistema de salud, si tenía un accidente, si él moría, si su hijo se enfermaba. Y aquí es cuando ya tenemos una política totalmente de desarrollo en pro de los trabajadores, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, o por sus siglas IMSS. Bien, Lázaro Cárdenas había creado un partido en ese momento, o mejor dicho, le había modificado el nombre a un partido que era el PRM. Manuel Ávila Camacho modifica el nombre de este partido otra vez a lo que hoy conocemos como el partido PRI. El mismo PRI que estuvo mucho tiempo en el poder. Bien, ahora vamos a comentar otra cosa. Manuel Ávila Camacho rompe la política neutral internacional que siempre ha manejado México, el no intervencionismo en asuntos bélicos de otro país o asuntos que sean ajenos a México. ¿Por qué es lo que lo rompe? En este momento los nazis hunden dos buques petroleros que estaban en ese momento en el Océano Pacífico, que era en el Golfo de México, que era el Faja de Oro y el Potrero del Llano. Como nos hunden estos buques petroleros, ¿qué es lo que decide hacer Manuel Ávila Camacho? Decide romper la política neutral de México. ¿Y qué es lo que decide hacer? Enviar a un escuadrón a la Segunda Guerra Mundial, declarándole la guerra a las potencias del eje. ¿Quiénes eran estas potencias del eje? Roma, Tokio y Berlín. Berlín, Roma, Tokio. Acuérdense de esto, son las potencias del eje. Y el escuadrón con el que participamos en la Segunda Guerra Mundial es el Escuadrón 201. Bien, otra cosa importante que decide hacer Manuel Ávila Camacho es la implementación del servicio militar obligatorio. Bien, vamos a seguir hablando un poquito de Manuel Ávila Camacho. Con la Segunda Guerra Mundial, México aumentó sus exportaciones de materia prima y participa por primera vez en un conflicto bélico. Esto es el detonante de un auge económico que después vivirá la nación mexicana. Wow, aquí es cuando empezamos a ver este inicio de lo que conocemos como el milagro mexicano. El milagro mexicano no fue algo espontáneo que naciera de un momento a otro. La consecuencia directa del milagro mexicano en nuestro país para que tuviéramos este aumento en la economía fue la Segunda Guerra Mundial, y que entramos a la Segunda Guerra Mundial y que entramos del lado de los aliados. ¿Por qué? Porque ellos nos compraban materia prima, nos compraban esta materia prima también transformada, petróleo, bla, 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 muchas de las cosas que se necesitaban en la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, vamos a ver otra cosa que también tuvo mucho que ver en este milagro mexicano, que se da más adelante, no se da en el periodo de Manuel Ávila Camacho. Esto es como lo que lo detona, ¿no? El por qué inicia, la causa. Bien, firma un tratado migratorio entre México y Estados Unidos que se llama Ley Braceros, donde se permitía la entrada de trabajadores mexicanos de manera temporal. Como lo dijimos antes, esto es el detonante del auge económico que viviría México en años posteriores. Las remesas enviadas por estos trabajadores tienen un gran impacto en la economía mexicana. Bien, ¿qué es lo que decide? Te compramos materia prima, México, pero ¿qué crees, México? Necesitamos trabajadores. ¿Por qué? Porque nuestros hombres están en la Segunda Guerra Mundial, están participando en el conflicto bélico. Necesitamos alguien que venga a transformar esta materia prima que te compramos, que te consumimos. ¿Qué es lo que deciden hacer? Un tratado migratorio en donde podían entrar los trabajadores mexicanos al suelo norteamericano para poder trabajar, laborar
o transformar esta materia prima o en el campo, etcétera, donde fuera necesaria la presencia de estos trabajadores mexicanos. Bien, ahora vamos a hablar de Miguel Alemán Valdés, que su periodo presidencial va de 1946 a 1952. Bien, Miguel Alemán marca algo muy interesante, marca el inicio de los gobiernos civilistas. ¿Qué significa que es el gobierno de gobiernos civilistas? ¿Por qué? Bien, antes de Miguel Alemán, desde ese momento hacia atrás, todos habían tenido una educación militar, todos tenían algo que ver con la milicia, con el ejército, todos eran generales, sargentos, bla, 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 pero tenían algo que ver con el ejército, definitivamente. Pero Miguel Alemán es un personaje que nunca tuvo nada que ver con el ejército, de hecho es por eso que se le llaman el inicio de los gobiernos civilistas, porque él había tenido una educación normal como la de todos nosotros, nada que ver con el ejército, nada que ver con la milicia. O sea, él era licenciado, se había graduado en una universidad y no tenía nada que ver con la milicia. Por eso el inicio de los gobiernos civilistas. Una de sus aportaciones, vamos a empezar a ver sus aportaciones importantes. Creó el Instituto Nacional de las Bellas Artes, que hoy lo conocemos por sus siglas INBA. Creó el Instituto Nacional de Pedagogía por sus siglas INP. La creación de la Nacional Financiera, bien. Construcción de Ciudad Universitaria. Bien, aquí es cuando ya vemos que deciden desmantelar el barrio universitario que se encontraba en el centro, por esa parte, este sector de Santo Domingo, por ahí se encontraban la mayor parte de las universidades. ¿Qué es lo que deciden hacer? Vamos a desmantelar este barrio universitario porque está generando cierta participación social, promoción social. ¿Por qué? Porque si llegaba a aparecer algo que no le parecían a los estudiantes, luego pasaban a manifestarse a Palacio Nacional, ¿no? A hacer su meeting. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Le vamos a dar un espacio donde vamos a crear las universidades, este espacio que solo sea específico para el desarrollo de la UNAM, en donde van a poder ustedes hacer su propio desarrollo, ¿no? Bien, más allá de que haya desmantelados la UNAM, esto ayudó y benefició a la UNAM porque creció, ¿no? Y es lo que conocemos hoy. O sea, pudo crecer más y hubo un desarrollo y pues, un auge mucho más grande en la educación de ese momento. Y hasta ahora, ¿no? Hasta nuestros días. Impulsó la urbanización y construcción de caminos. ¿Esto cómo lo podemos traducir? En comercio, comunicación, vialidad, desarrollo y crecimiento. O sea, es de suma importancia, chicos, esto de la urbanización y construcción de caminos. Sustitución de importaciones también es parte de sus características de este gobierno. Bien, ahora vamos a hablar del tema 8.2, el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano. Bien, ahora sí ya lo vamos a ver, las consecuencias directas del milagro mexicano. Bien, el milagro mexicano, en ese momento tuvimos un crecimiento económico del 6 y del 7%. ¡Wow! Impresionante, estábamos creciendo a pasos agigantados. Bien, vamos a hablar de este primer presidente de este periodo, que es Adolfo Ruiz Cortines, que va de 1952 a 1958, su sexenio. ¿Qué es lo que pasa en este sexenio? Lo más importante, reconoce el voto de la mujer en 1953 y el movimiento de Demetrio Vallejo. Bien, vamos a hablar ahora de Adolfo López Mateos, que su sexenio va de 1958 a 1964. Aquí tenemos otra creación de algo muy importante para los trabajadores, pero no solo los trabajadores de la industria privada, ¿no? Ahora vamos a hablar de los trabajadores del gobierno. Bien, pues obviamente los trabajadores del gobierno también tienen necesidades que se necesitan cubrir. Una de ellas es la salud, que es lo que decide hacer el gobierno de ese entonces. Para todos los trabajadores del gobierno y dependencias del gobierno se crea el ISSSTE en 1960, que es este Instituto para la Salud de los Trabajadores del Gobierno. Tenemos la creación del Museo Nacional de Antropología, estableció el aguinaldo. ¡Wow! Aquí es cuando ya se le da algo más al trabajador. Seguimos en pro de los derechos de los trabajadores en ese momento todavía. Bien, la reintegración del chamizal a México. El chamizal es un parque nacional que se encontraba en ese momento en Estados Unidos. ¿Qué es lo que deciden hacer los Estados Unidos? Lo deciden regresar a México y lo reintegramos al territorio mexicano. Bien, la creación de los libros del texto gratuito de 1960, tema súper importante, ¿no? Porque la educación estaba siendo tema, estábamos en pro de la educación. O sea, estos libros de texto gratuito que se crean en 1960 eran libros de texto gratuitos creados por un equipo de personajes
que había pedagogos, personas especializadas en educación, artistas, estaban plasmados de arte, totalmente algo magnífico para el México y su desarrollo social y su desarrollo educativo, ¿no? Algo increíble, unas maravillas estos libros de texto gratuito. Nacionalización de la energía eléctrica, que es ya cuando después nace el sindicato, uno de los sindicatos más fuertes, que después es desmantelado, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Reparto de los desayunos escolares, o sea, sí nos importaba darte educación, pero nos importaba también darte una alimentación y que estuvieras nutrido para que pudieras aprender. Wow, nos estamos dando cuenta que en ese momento teníamos otro México, ¿no? Teníamos otra perspectiva de realidad en ese momento. Bien, creación de la CONASUPO. Wow, algo súper importante. La CONASUPO estaba creada para poder ayudar a los trabajadores y tuvieran una alimentación y que pudiera competir a sus necesidades, ¿no? O sea, a lo mejor no te íbamos a poder dar para que te compraras caviar o que te compraras salmón, pero sí ibas a poder comprar algo que te nutriera y te íbamos a asegurar que ibas a tener un precio de calidad y algo que estuviera en pro de tu salario, tu trabajador. Pero ojo, o sea, no solo era para el trabajador, o sea, también era para el campo. ¿Por qué? Porque esto impactaba directamente con el campo. ¿Por qué? Porque en ese momento apoyábamos al campesino, al campo, al sector primario. ¿Por qué? En las ciudades, en lugares en donde estuvieran estas tiendas de la CONASUPO, se te apoyaba, pero también se le daba el precio de garantía al señor campesino. O sea, yo CONASUPO llegaba y te decía, yo te aseguro que te compro toda tu